hemos hablado hace poco, Carmen comentaba en el repaso de Pueblos Malditos una serie de muertes terribles en un lugar marcado por el misterio, por el puro misterio y la investigación. Y de pronto en este lugar desolado y deshabitado han ido apareciendo cuerpos, casos sin resolver. Hablamos de un lugar llamado Marmellar. Efectivamente, Iker, un lugar abandonado donde ya nadie va, pero sí que es cierto que algún grupo extraño ha sido visto por la zona y se han encontrado 2 cadáveres de 2 mujeres en años muy cercanos. Bueno, pero es que además Marmellar tiene una fuerza a su imagen, su iglesia casi carcomida, impresiona. Está siendo quizá enclave utilizado por gente con siniestras intenciones, pero es un expediente X hecho pueblo ahora mismo. Así que viajamos allí, nos adentramos en sus callejas. Investiguen con nosotros. Las viejas y desgastadas ruinas del pueblo de Marmellar, en la Sierra del Montmell, en Tarragona, alargan sus tenebrosas sombras cuando llega la hora del atardecer. Mientras caminamos por ellas, el silencio es total y una sensación de desasosiego nos invade avanzando por sus oscuros recovecos. Tras su abandono después de la Guerra Civil, este lugar apartado se convirtió en escenario de un terrible crimen, cuyo espanto provoca que todavía impere el silencio en las localidades vecinas a la zona. Pues yo me entero de la historia de la aparición de un cadáver dentro de la iglesia del pueblo de Marmellar, que es un núcleo totalmente deshabitado. Y al llegar allí, pues bueno, observamos dentro del templo de que había como una pequeña fosa donde se había encontrado el cadáver. Inmediatamente surgió, se especuló, se comentó de que podía estar relacionado con algún tipo de misa negra, porque allí se habían efectuado actos satánicos, había alguna pintada. Y la gente de los alrededores, sobre todo de las urbanizaciones y también de las localidades del entorno, pues comentaban esto de que allí iban grupos a celebrar actos esotéricos de este tipo. Existía como una sensación, como unas vibraciones de mal ambiente, por decirlo de alguna manera, de lugar despoblado, barro, una iglesia abandonada. Y yo enseguida intuí que podía haberse tratado de algún tipo de crimen relacionado con algo esotérico, satánico, porque junto a la iglesia donde se encontró el cadáver había un cementerio, supongo que desde la Guerra Civil sin utilizar, entonces los nichos estaban abiertos, había algún resto de huesos por ahí, y entonces pues relacioné enseguida que podría tratarse de un crimen, no sé si satánico, pero con algo relacionado con el esoterismo. Fue concretamente a finales de junio de 1993, cuando un grupo de cazadores encontró por casualidad los restos del cadáver de una muchacha en el interior de la iglesia de Marmellar. Su cuerpo estaba dentro de la tumba profanada de un sacerdote y había sido parcialmente quemado. Las incógnitas que dejó tal suceso todavía perduran en el tiempo. El asesino y sus posibles cómplices nunca fueron hallados, quedando impune su brutal crimen. Todos los datos apuntan a la actuación de una secta o grupo satánico, tal y como aseguran diferentes expertos. Se efectúan siempre en recintos de la cristiandad, del catolicismo, ermitas, monasterios, en lugares abandonados, incluso en cementerios donde hay tierra sagrada. Lo hacen realmente para violar y romper todos los esquemas de la moralidad y de las creencias cristianas. Y el hecho que haya velas negras o que haya estrellas de Salomón o de David o algún tipo de símbolo de tipo pagano lo confirma. Hay que retrotraerse casi 2 décadas para imaginarnos cómo fue aquella noche macabra. Seguramente la muchacha fallecida sería una prostituta a la que se le pagó por sus servicios
sin que ella pudiera imaginarse cuál sería su terrible final. Los oficiantes entonarían cánticos mientras su cuerpo semidesnudo yacía bajo los efectos de potentes drogas en la tumba de un antiguo sacerdote. Pócimas y ungüentos empaparían su cuerpo, preparándola para el final. Es más que probable que fuera atada, y en el momento que el líder del grupo decidiera que había llegado el éxtasis con Satán, el fuego consumó la ceremonia, a la vez que terminaba con la vida de la joven. Una vez muerta, se le amputaron los dedos. Se ve que hay mutilaciones en algunos casos. En este caso creo que hubo mutilaciones de los dedos. No es solamente una cuestión puramente dactilar, de no saber quién eres, sino que la ofrenda a veces necesita una materia orgánica para ofrecer a los dioses. A veces son rituales de muerte para propiciar la muerte de alguien, y a veces hay rituales de vida para propiciar la buena salud. Entonces, por analogía, por simpatía, por osmosis, pueden coger el miembro de una persona sana para ponérsela a la persona enferma y que se cure. Pero los datos sobre los rituales de este grupo satánico que operó a mediados de los 90 en la Sierra del Montmell no terminan aquí. A los 2 días de ir a Marmellá, recibimos una llamada en el periódico en el que una persona nos indicaba que había visto cómo hacían ritos satánicos en un antiguo búnker de la Guerra Civil ubicado pues a unos 15 kilómetros de allí, en la urbanización de la Punta de la Mora, en Tarragona. Fuimos también con el fotógrafo y efectivamente contemplamos que había el típico círculo donde aparentemente pues, se ponen las velas, la sal y todo esto, también en un lugar, es una pequeña montañita junto al mar, también un lugar bastante lúgubre y bastante misterioso. 3 años más tarde fue raptada otra muchacha en la zona del Montmell, Ana María Marín Barba, cuyo cadáver apareció a los pocos días en un lugar cercano a Marmellar. De nuevo, la prensa habló de sangrientos rituales. Llegamos al Montmell y nos encontramos pues un drama en medio del bosque. Ha aparecido el cadáver de Ana María. En principio pues él quiere saber cómo ha muerto, si muerte violenta, si ha ocurrido algo más. Y sí, evidentemente se recuerdan cómo en Montmell se había hablado de que es una montaña mágica, que es una montaña donde se podían haber hecho ritos satánicos, que es una montaña donde había aparecido poco antes el cadáver de otra persona, y se empieza a especular, ¿por qué Montmell? Han pasado ya 14 años desde este último crimen, y los asesinos jamás han sido encontrados. En nuestra investigación recorrimos buena parte de esta sierra, para algunos maldita, con planos y recortes de prensa en la mano, sin que por desgracia pudiéramos descubrir nuevos datos. Sin embargo, la consternación de los habitantes de toda la zona sigue siendo hoy palpable. Lo cierto es que tampoco tuve demasiadas opciones porque eran 2 temas que en el momento en que ocurrieron sí que hubo una investigación larga, pero que ya se decidió que no había solución, con lo cual no pude recuperar cosas nuevas en el momento en que lo hice, que fue en el año 98, unos años después, ¿no? Entonces, simplemente la impresión que tuve es que seguía una cierta conmoción social alrededor de esos 2 casos y digamos, una percepción de que la no resolución dejaba puertas abiertas que generaban inquietud social. Ya es hora para nosotros de volver a casa, angustiados como otros muchos, por el hecho de saber que crueles asesinos siguen en libertad. Esperemos que jamás estos monstruos humanos deambulen de nuevo por estos sobrecogedores parajes que sus actos convirtieron en malditos.